El fantasma de don Francisco Mireles. Don Francisco Mireles era un respetado agricultor de Doctor González en Nuevo León, conocido por su dedicación al trabajo y su carácter amable. Con 57 años, había trabajado toda su vida en el campo, cultivando maíz y frijol en sus tierras que, en aquellos días, formaban una de las áreas agrícolas más productivas de la región. Una mañana de marzo, en el año de 1923, mientras trabajaba en su campo, don Francisco comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho. Intentó llegar hasta la sombra de un árbol cercano para descansar, pero cayó al suelo, falleciendo de un infarto antes de que alguien pudiera auxiliarlo. Su muerte causó gran conmoción entre los vecinos, quienes lo recordaban como un hombre trabajador y honesto. Con el tiempo, comenzaron a circular historias entre los habitantes de que su espíritu continuaba presente en el campo. Al principio, se hablaba de sombras en la madrugada, cuando la niebla cubría las tierras y el sol apenas comenzaba a despuntar. Los rumores se intensificaron en el año de 1950, cuando un grupo de jornaleros que trabajaba en los mismos terrenos juró haber visto a un hombre de pie junto a un árbol. Según los testigos, la figura tenía el porte de un hombre mayor, vestía un sombrero ancho y ropa antigua, similar a la que usaba don Francisco en vida. Intrigados, los jornaleros decidieron acercarse a la figura, pensando que tal vez era alguien que necesitaba ayuda o estaba perdido. Sin embargo, a medida que se aproximaban, la figura comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo, dejando a los hombres paralizados de miedo. Uno de ellos, llamado José Garza, afirmaba que, justo antes de desaparecer, el hombre los miró fijamente como si intentara decir algo. Con los años, las apariciones de don Francisco Mireles se volvieron un tema recurrente entre los trabajadores del campo. Quienes aseguraban haberlo visto, decían que el espíritu caminaba lentamente, como si revisara sus tierras, manteniéndose cerca de los árboles y observando el crecimiento de las plantas. Incluso, algunos trabajadores reportaron escuchar pasos en la madrugada y sentir una presencia que los vigilaba mientras labraban la tierra. Hoy en día, muchos habitantes de Doctor González hablan de don Francisco con respeto, y algunos campesinos aún dejan una pequeña ofrenda de flores en el árbol donde, según cuentan, él falleció. Para ellos, su espíritu no es un ente maligno, sino la esencia de un hombre que se niega a dejar el lugar que amó en vida. La historia ha sido transmitida de generación en generación, conservándose en los registros históricos de la comunidad y en los relatos de quienes aseguran haber sentido la presencia de don Francisco mientras trabajaba en sus tierras.